El ciclo celular. Las células también tienen un ciclo de vida. Quiero agradecer a todos los que ya me han estado entregando sus reportes. Qué bonitos reportes están haciendo sobre el tema. Gracias por su creatividad. Los que no lo han hecho, no se preocupen, aún hay tiempo. El ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Esto es, pensar en una célula como un organismo multicelular, como un humano. Podemos hacer la comparación en que el ciclo celular es el momento en que la célula nace, crece, se desarrolla, igual que nosotros. Nosotros nacemos, crecemos, aumentamos de tamaño, pero también nos desarrollamos. Nuestros órganos son muy diferentes y van madurando conforme van pasando los años. En este sentido, el ciclo celular es este proceso que ocurre en las células para que estén preparadas para la reproducción. Las células que no están en división no se consideran que estén en el ciclo celular. Es decir, vamos a ver cuáles son las fases de este ciclo celular. Tenemos ubicados tres momentos importantes: la fase G1, la fase S y la fase G2. Y la última fase, que propiamente es la fase de la reproducción celular. En la fase G1, ¿qué pasa? Imaginemos que esta es la infancia de la célula. Está en un periodo de crecimiento en general. Está aumentando su tamaño. ¿Qué pasa en la fase S? Consideremos a la fase S como la adolescencia de la célula. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Genéticamente, el ADN se está estructurando en cromosomas y estos empiezan a duplicarse. En el caso de la fase G2, podemos decir que podría ser lo similar a la madurez en un humano. Aquí la célula ya está lista para la duplicación o la replicación. En este caso, la siguiente fase es la fase M, conocida como fase mitosis, que es la encargada o la responsable de generar de esta célula que ya está en proceso reproductivo, generar dos células hijas idénticas. Esto es el ciclo celular. ¿Qué es la mitosis? En esta imagen, que es una animación tridimensional, podemos observar de manera muy sintetizada y creativa cómo se dividen o cómo se reproducen las células. Podemos observar, ¿sí?, que estas cosas brillosas que se encuentran en el centro las vamos a identificar como la parte del núcleo celular y que tienen gran importancia en este proceso. ¿Quién o qué células realizan la división celular o la reproducción sexual por mitosis? Todas las células de nuestro cuerpo, excepto las células sexuales o gametos. ¿Cuáles son estas? Óvulo y espermatozoide. Estas dos células se generan por medio de otro tipo de reproducción llamada meiosis, pero eso lo veremos la próxima semana. Nos vamos a quedar con las células que se dividen o que se reproducen por medio de la mitosis y el nombre de estas células, el nombre del conjunto, sí, es células somáticas. ¿Qué es una célula somática? Soma significa cuerpo, es decir, en pocas palabras, que son todas las células que forman la estructura de nuestro cuerpo. Un ejemplo o algunos ejemplos de estas células pues son las epiteliales, que son las que recubren todos los órganos. La piel es un ejemplo de ellos. Las musculares, ¿sí?, las neuronales, que se encuentran en el cerebro, las pulmonares, intestinales y hepáticas. Pero hay más: las óseas, las células del páncreas, las células de la sangre, etcétera.
todas las células que conforman nuestro cuerpo se conocen como células somáticas. Pero, ¿qué es la mitosis? En esta imagen, algo curioso, dice: la única ciencia donde la multiplicación y la división significa la misma cosa, porque curiosamente mitosis se puede decir que es la multiplicación celular, pero a través de una división celular, ¿sí? Un pequeño meme para que recuerden el concepto y no se les olvide de qué es la mitosis. Pero vamos al concepto. Mitosis. La mitosis, ¿sí?, es el proceso de división celular mediante el cual se generan dos células hijas idénticas a la célula original o célula madre. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues por los procesos de duplicación y repartición equitativa del material genético. Esto es importante porque es aquí donde radica la importancia de este proceso, que genera dos células idénticas a la célula madre. Esto es la mitosis. La mitosis se presenta en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Fácil para aprendérselas: profase, metafase, anafase y telofase. ¿En qué consiste cada una de estas fases? En lo siguiente: la profase es el inicio, es la fase más inmediata después del ciclo celular. La profase, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede? Se están preparando los cromosomas para la división, el núcleo desaparece, el núcleo celular desaparece y en la célula aparecen unas estructuras proteínicas que parecen como arañitas, esas arañitas que, si nosotros imaginamos a la araña mandando sus telarañas para jalar los cromosomas, eso sucede en la primer fase llamada profase. Se produce la condensación del material genético y se forman los cromosomas. Además, se empieza a formar el uso mitótico. Esas tiritas de proteína amarillas que se ven en la imagen, esas son las estructuras llamadas uso mitótico. Es decir, la célula empieza su proceso de división. La siguiente fase, llamada metafase, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes observan en la imagen, los cromosomas ya están alineados exactamente a la mitad de la célula. El uso mitótico, las tiritas amarillas, ya están listas para empezar a jalar en cada extremo de la célula el material genético, ¿sí? Entonces, en la metafase, estas son los procesos más importantes que suceden. Siguiente fase, anafase. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el uso mitótico ya está jalando a los cromosomas y los está partiendo a la mitad. Hay que considerar que cada mitad de cromosoma partido lleva la misma información genética. Es decir, al momento de que la célula está tomando cada mitad de cromosoma, se está llevando la misma información genética. Y la última, telofase. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aparece nuevamente el núcleo celular. Se forma la membrana nuclear. Y también, ¿qué es lo que están viendo con la célula original? Ya se dividió, ya se está partiendo. Se está partiendo para formar las dos células que van a surgir de esta división. ¿Y qué pasa con el uso mitótico? Con la arañita y su telaraña empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque su función terminó. Ya no hay nada que jalar, ya no hay nada de qué apropiarse. Entonces este uso mitótico desaparece. Y es así como se forman, a partir de 4 fases, 2 células hijas idénticas a la célula original. Esto se conoce como mitosis.
Bien, ¿qué es lo que haremos? Necesito que en tu cuaderno ubiques en tu hoja cómo distribuirías para hacer tu reporte las 4 fases de la mitosis. Lo que te voy a pedir es que por cada fase realices una ilustración, ¿sí? Y además expliques o describas qué es lo que está ocurriendo en cada una de estas fases. Espero tu actividad durante esta semana. Tienes tiempo, solo organízate bien para que no se te vaya a juntar el trabajo de las demás asignaturas con la mía. Que pases buen día.